Desestima y autoestima. El padre que piensa que tiene que dar a su hijo lo que a él nunca le dieron y no utiliza a su hijo lo convierte en marginal. El gobierno que tranquiliza su conciencia culpable de burocracia y despilfarro y mala administración, dando limosnas, saliendo a remediar cualquier contratiempo del marginal, paraliza la fuerza de la conciencia del individuo y de una sociedad entera y lo reafirma en su estatus. Es asombrosa la inconsciencia del paternalismo de ciertas democracias en la forma marginal de manejar los problemas y situaciones diarias de los gobernados. Si la marginalidad se acabase en este momento en el mundo, muchos gobiernos caerían en el acto, ya que les fallaría su base de sustentación, la marginalidad y la mediocridad de gobernantes y gobernados. La única forma en que un gobierno puede ayudar y hacer caridad es reeducando al ser humano, a volver a creer en sí, haciéndole tomar conciencia de su valor, dignidad y capacidad para hacer las cosas por sí, sin ser parásito de otros. Hola, esto es Generación Consciente y el día de hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de este libro que lleva por nombre Autoestima, Ecología o Catástrofe, de Manuel Barroso. Manuel Barroso es un catedrático venezolano, escritor, que por más de 35, 40 años se ha dado la tarea de estudiar el comportamiento humano dentro de la sociedad, de estudiar al individuo perteneciente a una sociedad y estudiar otro sistema. Por Facebook está muy activo en la actualidad y creo que a diario coloca en su muro, publica muchísimas cosas relevantes al acontecer diario de Venezuela y lo que ha venido transcurriendo durante muchos años. Fíjense, este libro fue impreso en 1998, hace 20 años. Esto nos hace suponer que llevamos 20 años, ¿okay?, pasando exactamente lo mismo que ocurría en el momento en que se hizo esta publicación. Evidentemente podemos decir que nada ha cambiado, que todo sigue igual, incluso hasta peor en algunas naciones. Quería comentarles de este libro porque hay mucha información relevante que te puede ayudar a entender lo que ocurre en realidad en nuestro país, lo que ocurre en Venezuela. No es solo un problema de los gobernantes, sino de una sociedad que ha perdido valores y educación, una sociedad que está desquebrajada. Por ello, sugiero y recomiendo este libro para quien quiera entender a ciencia cierta lo que está pasando. Está muy completo. Fíjense, quiero también darle la descripción de algunos términos que vas a encontrar acá, ¿okay?, que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido tergiversando, se ha hecho mal uso de esa terminología, de esas palabras. Tenemos la palabra autoestima en la primera parte, que voy a hablarle un poco de las palabras del título de la portada. Autoestima, muchos creen que es vanidad, que es ego, que es egocentrismo, que es la careta social del ser humano como individuo ante la sociedad, y que se hace uso a veces de como un sistema, un mecanismo de defensa. Autoestima no tiene nada que ver con aquello. Autoestima es simplemente el aprecio y la consideración que siente el ser humano por uno mismo. Cuando te conoces como ser humano, cuando sabes que eres un ser espiritual, que estás viviendo una experiencia física, puedes tener una autoestima alta. Eso es lo que significa la palabra autoestima. En pocas palabras, es la manera más simple. Encontrarás definiciones un poco más teóricas. Por otra parte, vemos también la palabra ecología. La palabra ecología es el estudio del comportamiento del ser humano con el entorno, con el ecosistema que lo rodea. Bien, tenemos la otra palabra que es catástrofe, aquí en el libro. Y catástrofe, bueno, es una serie de sucesos que de forma dramática cambian la vida de toda una sociedad o de una persona, que causan muchas desgracias, ¿okay?, y que corta el periodo de desarrollo normal. En este caso estamos hablando de los países, de una nación. Entonces corta ese desarrollo normal, ese desenvolvimiento que debería existir en todas las naciones en búsqueda del desarrollo. Bien, quiero también mencionarles las palabras del fragmento que acabo de leer, porque hay palabras que suenan muy fuertes al oído de las personas que no están acostumbradas a escucharla, viéndolas de un punto de vista de su definición real. ¿Okay? Son palabras que a veces se han usado y que se usan de forma peyorativa,
¿ok? La palabra marginal, mediocre, parásito. Pero bien, fíjense, la palabra marginal es algo, textualmente, es algo que está al margen, está al borde de algo, ¿ok? Si lo ubicamos en el plano social, estamos hablando que es algo que se encuentra y que ubicamos en un plano secundario, que es poco importante. Por eso cuando hablamos de una persona marginal, estamos hablando de una persona que es poco importante, que carece de importancia, que es relevante. Bien, por otro lado tenemos la palabra mediocre, que nos habla de una persona que no tiene talento, que no posee valor, que carece de estilo, que carece de clase. Bien, por eso es que algunas oportunidades, cuando hacemos uso de estas dos palabras, marginal y mediocre, tendemos a confundirlas refiriéndonos a personas de estrato bajo, de baja o de una clase social baja o personas pobres, cuando en realidad no es necesario pertenecer a una clase social para ser marginal o mediocre, ¿sí? Esto es cuestión mucho de pensamiento y de cómo tú te veas como ser humano, te veas dentro de la sociedad. Okay. Sin importar lo que opinen las demás personas, tú tienes esa capacidad de sentir cómo te ves dentro de la sociedad. También vamos a encontrar la palabra parásito, ¿okay? Que la palabra parásito no es más que un organismo vivo que se alimenta de otro. Se alimenta de otro dependiendo, subsistiendo, alimentándose de la energía, de la sustancia, de los alimentos, de los nutrientes de otro individuo. Si lo aplicamos en el ámbito social, pues entonces podemos interpretar que un ser humano, que los gobiernos, los padres, como dicen en el texto, de tanto cubrir esas necesidades y no permitir que ese ser humano se desarrolle, termina convirtiéndose en un parásito. Podemos decir entonces que estamos hablando de un ser humano que se aprovecha de las bondades, de las virtudes, de la energía de otros, ¿okay? Para poder sobrevivir y existir. Esto es lamentable, esto es bien delicado porque cuando nos referimos a seres humanos que actúan como parásitos, pues no solo el hecho de querer o de alimentarse de otros, para ellos es una forma de dependencia, sino que también causan un daño, pueden causar una enfermedad de quienes se alimentan, ¿no? Por último, quería conversarles de la palabra dependencia, que lo vamos a ver muchísimo en este libro, ¿ok? La dependencia es un estado mental y físico, ¿ok? Un estado mental y físico donde el ser humano necesita de un estímulo externo para lograr una sensación de bienestar. Una sensación de bienestar que puede ser momentánea, ¿okay? Que puede ser una sensación de bienestar efímera, que no es una sensación de bienestar, de tranquilidad, de satisfacción que perdura en el tiempo. Bien, entonces, para cerrar, les invito a que si pueden conseguir este libro, está muy completo. Esta es la segunda vez que yo lo estoy leyendo, la primera vez me costó bastante. Si consigues términos que se te hagan difícil de entender y comprender, pues te sugiero que tengas un diccionario a la mano. Para quienes ya han profundizado en su espíritu, quienes se han dado la tarea de estudiar, de leer, de cultivar un poco lo que es su propia autoestima, ok, es un libro muy fácil de digerir, ok. Son 500 páginas, pero verdad que ninguna página tiene desperdicio, se acerca muchísimo a la realidad. Vuelvo y repito, se escribió hace 20 años, es lo que a nosotros nos lleva a pensar que esto ha seguido igual. Lo que ocurre en nuestros países ya está reflejado aquí desde hace 20 años. Bien, es por ello que nosotros consideramos en Generación Consciente que el cambio de gobiernos, el cambio de las naciones, de los sistemas de gobierno, primero tiene que darse desde la raíz de su base. Su base es la sociedad. Tiene que cambiar primero el individuo como ser humano perteneciente a un espacio físico donde lo que es malo para uno es malo para todos. Una vez que el individuo internalice eso, se conozca como ser humano, se reconozca, se acepte, bien, es que podemos empezar a notar cambios significativos dentro de la sociedad de un país. Esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.